También vamos a hablar un poquito sobre la epidemiología. Son enfermedades de presentación frecuentes, sobre todo las dermatomicosis. ¿Ya? Las dermatomicosis afectan a poblaciones escolares, a militares, a policías, frecuentemente. ¿Ya? Es por la ropa y por la forma que tienen ellos de a veces hacinarse en espacios pequeños de trabajo y sobre todo en zonas tropicales donde hay mucha humedad es también muy frecuente encontrar las tiñas cruris, pedis, corporis y la tiña capitis, que también es frecuente encontrar en el Valle Cochabambino, ¿no? También esto, les digo, no es de extrañar en población escolar, ¿no? Los peluqueros son los que transmiten más este tipo de afecciones del cuero cabelludo. Esto, pero no es extraño ver una dermatomicosis, es frecuente. Pero lo que sí no es muy común es ver las micosis sistémicas, ¿ya? Estas sí son de presentación no muy frecuente, atacan a determinados grupos poblacionales, sobre todo aquellos que tienen diversos niveles de inmunocompromiso, ¿ya? Sobre todo pacientes con trastornos hematológicos, pacientes que reciben terapia inmunosupresora, como los corticosteroides en caso de las enfermedades reumáticas o trastornos del colágeno, pacientes que reciben terapia o quimioterapia contra el cáncer, pacientes que reciben radioterapia, pacientes diabéticos descompensados que a veces no tienen una estabilidad de su glicemia, por lo menos durante periodos prolongados, andan muy descompensados. Y también se presentan este tipo de afecciones en pacientes que reciben terapéutica antimicrobiana de largo plazo y a veces con antimicrobianos de amplio espectro, ¿ya? Entonces, en los últimos años las infecciones micóticas han ido en incremento, ¿ya? Sobre todo en su frecuencia y en su severidad. Eso es lo que dice la diapositiva, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las explicaciones por las que las micosis han ido incrementándose? Es los avances en cirugía, sobre todo los procedimientos de trasplante de órganos, ¿no? De trasplante renal y trasplante de hígado, han hecho de que estas afecciones se presenten con más frecuencia, sobre todo porque estos pacientes que reciben trasplante tienen que pasar por quimioterapias inmunosupresoras de largo alcance para evitar el rechazo de órganos, ¿ya? También el tratamiento del cáncer con quimio y radioterapia cada vez más frecuente. Hablamos del cáncer temprano, el cáncer avanzado, y inclusive hay hoy en día una nueva terapéutica que se llama PIPAC, ¿no? Que es la administración por vía laparoscópica en cánceres IA que toman inclusive el peritoneo, ¿no? La administración de quimioterapéuticos a presión positiva que logran a veces penetrar a las células tumorales y obviamente disminuir la celularidad y mejorar la sobrevida. Entonces, los avances en la quimio y radioterapia son también responsables de, obviamente, la mayor presentación de enfermedades micóticas, ¿ya? La epidemia del VIH también ha sido un gran responsable de la presentación más frecuente de esta enfermedad, ¿ya? Y lo que habíamos dicho al inicio, las quimioterapias antimicrobianas de amplio espectro han posibilitado la aparición de infecciones oportunistas como de las micosis, ¿ya? Entonces, el resultado es cada vez tenemos más frecuentemente micosis, cada vez son más severas y más críticas las infecciones y cada vez es más difícil la terapéutica sistémica, ¿ya?
Entonces, para las micosis necesitamos medicamentos llamados antimicóticos. Estos medicamentos antimicóticos, desde el punto de vista de su mecanismo de acción y su alcance, se dividen en tres categorías, ¿ya? El primer grupo está compuesto por medicamentos sistémicos, que son orales o parenterales para infecciones sistémicas, ¿ya? El segundo grupo está compuesto por medicamentos que son orales y son destinados para infecciones mucocutáneas, ¿ya? Y finalmente, un tercer grupo de medicamentos son los medicamentos tópicos que son destinados también para infecciones mucocutáneas, ¿ya? Estas tres categorías de medicamentos vamos a desglosar en todo este capítulo de antimicóticos, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de mecanismos de acción, los antimicóticos tienen efectos sobre síntesis de membrana y componentes de la pared celular del hongo. Esto afecta la permeabilidad de la membrana. Hay fármacos también que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Hay fármacos que actúan y alteran la función de microtúbulos. Y hay fármacos que afectan el uso mitótico. De todas maneras, cada grupo farmacológico que vamos a ver tiene un mecanismo de acción bien establecido que explica su efecto fungicida, ¿ya? Entonces, la clasificación tenemos desglosada tanto a la izquierda como a la derecha, ¿ya? Entonces, primero tenemos los antimicóticos sistémicos para infecciones generalizadas o infecciones sistémicas. Y acá mencionamos dos compuestos de inicio porque son los más eficaces: la anfotericina B y la flucitosina, como primeros fármacos. Luego están un grupo de fármacos grandes que son los compuestos azólicos, ¿ya? Estos compuestos azólicos incluyen el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol, ¿ya? Luego está un tercer grupo de fármacos sistémicos para infecciones sistémicas llamados equinocandinas, ¿ya? Tenemos tres compuestos que destacan: la caspofungina, la micafungina y la anidulofungina. El segundo grupo de fármacos llamados antimicóticos sistémicos orales para infecciones mucocutáneas, tenemos dos compuestos principalmente, ¿ya? La gliciofulvina y la terbinafina. Aunque hay también compuestos azólicos que se administran por vía oral que sirven con el mismo propósito, infecciones mucocutáneas. Y finalmente el tercer grupo de fármacos, que son los llamados antimicóticos tópicos, tienen tres representantes en este grupo, ¿ya? La nistatina, los compuestos azólicos tópicos, que también vienen por presentación tópica, y también las llamadas alilaminas tópicas, ¿ya? Este es el panorama farmacológico de este capítulo llamado antimicóticos. ¿Ya? Ahora vamos a ver el primer grupo de fármacos que son llamados antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, ¿ya? Primer fármaco mencionado siempre es la anfotericina B, ¿ya? Este es un fármaco que corresponde a un derivado del Streptomyces nodosus, es un macrólido poliénico, ¿ya? La característica de este fármaco es que es insoluble en agua, por lo tanto no se absorbe por el tubo digestivo. Solo está para administrarse por vía intravenosa, ¿ya? Ahora, las suspensiones de presentación, las clásicas son las suspensiones coloidales, ¿ya? Pero esta suspensión coloidal tiene poca toxicidad selectiva, por lo tanto se han desarrollado a través de estudios de investigación en el perfil farmacocinético formulaciones lipídicas que son mejor toleradas y tienen menos efectos adversos, ya como vamos a ver después. La anfotericina B presenta una distribución amplia, no penetra el líquido cefalorraquídeo, en un 90% está unido a las proteínas séricas, ¿ya? La vida media en suero es de 15 días y la mayor parte del fármaco se excreta por orina, ¿ya?
durante un periodo de varios días. Pero cabe destacar, digamos, de que no tienen un gran metabolismo hepático y la afección renal o la afección hepática tiene muy poco impacto en la concentración, por lo tanto, si hay un cierto grado de insuficiencia hepática o de disfunción renal, no requiere un ajuste de dosificación si utilizamos la anfotericina B como un antimicótico sistémico, ¿ya? Pero es el primer recurso que uno utiliza. ¿Y por qué razón el primer recurso? ¿Ya? Es porque obviamente tiene un amplio espectro y es el fármaco más eficaz para disminuir la carga micótica en afecciones sistémicas, ¿ya? Ahora, una mejor presentación que la coloidal es la anfotericina B liposómica, ¿ya? Estas formulaciones liposómicas vienen con 3 nombres: el Ambisome o Ambisoma, el Amfotec y el Abelset, ¿ya? Esta anfotericina viene empaquetada en vehículos lipídicos y obviamente este empaquetamiento hace que disminuya la toxicidad de la anfotericina sin sacrificar su eficacia, ¿ya? Inclusive en estas formas liposómicas, la anfotericina puede usarse en dosis mucho más altas que en los compuestos coloidales, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja? Es de que son de alto costo y no están muy fácilmente accesibles, ¿no? En algunos seguros. ¿Ya? El mecanismo de acción de la anfotericina es un eficaz fungicida. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la anfotericina? Tiene un blanco biológico que es el ergosterol. El ergosterol, ustedes saben que se encuentra en la pared micótica, ¿ya? Al unirse, altera la permeabilidad y ocasiona la formación de poros en la membrana. Esta formación de poros permite el escape de iones y macromoléculas intracelulares, y esto ocasiona la muerte del hongo, ¿no? Esta acción de solo unirse al ergosterol le da toxicidad selectiva a la anfotericina B, ¿ya? El problema es de que se ha generado resistencia, ¿listo? Ahora, ¿por qué razón? Uno, porque la molécula diana se ha alterado, es decir, ya no es tan eficaz esta unión para mantener su efecto fungicida, ¿listo? O sea, esta diana está alterada, no está ya presente en su, digamos, en la cantidad adecuada, y también se ha modificado la afinidad de esta molécula diana. Por lo tanto, la anfotericina B muchas veces se encuentra resistencia en algunas cepas de hongos, ¿listo? Sin embargo, les digo, es un antifungicida muy eficaz, un antimicótico muy eficaz de amplio espectro, ¿ya? ¿Contra qué actúa principalmente? ¿Ya? Contra levaduras, incluyendo Candida albicans y Cryptococcus neoformans, ¿ya? Estas son agentes patógenos de micosis sistémicas y de el Cryptococcus neoformans, sobre todo de enfermedad meningia, ¿ya? Meningitis micótica, ¿ya? Ahora, son eficaces también las formas de anfotericina contra las micosis endémicas, ¿ya? Y cuando hablamos de micosis endémicas, hablamos de 3 entidades, ¿ya? La histoplasmosis, que es producida por el Histoplasma capsulatum; la blastomicosis, que es producida por este agente, la Blastomyces dermatitidis; y la coccidioidosis, que es producida por el Coccidioides imitis, ¿ya? Muy eficaz. Y también actúa contra mohos patógenos, que es el Aspergillus fumigatus y la mucormicosis. Como ustedes se darán cuenta, es un eficaz fungicida de amplio espectro. El único problema y principal problema es de que cada vez se ha generado más resistencia a esta presentación, ¿ya? El uso clínico de la anfotericina es enfermedades micóticas sistémicas, ¿ya? Y es, en realidad, el tratamiento de inducción inicial para reducir la carga fúngica, el droga de primera elección. Después se puede continuar la terapéutica con drogas que tienen menos toxicidad, digamos, ¿no? Producto de
la velocidad de administración o por la composición misma del compuesto. Entonces, ¿con qué se puede continuar? Se puede continuar con los fármacos azólicos, ¿ya? El tratamiento de inducción inicial es una infusión intravenosa lenta de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, ¿ya? Entonces, esta infusión endovenosa lenta es muy eficaz en inmunodeprimidos que cursan con una neumonía o una meningitis criptocócica, ¿ya? También es muy eficaz en infecciones diseminadas como la histoplasmosis o la coccidioidomicosis, ¿ya? Ahora, la fotericina B también viene en presentación tópica, ¿ya? Y esto hace que sea útil en úlceras corneales y en queratitis. También hay presentaciones para inyecciones intraarticulares en caso de artritis micótica y también cuando hay candiduria sirve para hay soluciones para irrigación en la vejiga en caso de candiduria, ¿ya? Ahora, el problema de la fotericina es que tiene una toxicidad, ¿ya? Como efecto adverso. Esta toxicidad puede ser explicada con una relación relacionada con la infusión y la toxicidad producto de la acumulación del fármaco. ¿Qué pasa en el primer caso? La toxicidad relacionada con la infusión presenta fiebre, escalofríos, espasmos musculares, puede bajar mucho la presión, puede haber vómitos y puede haber cefaleas, ¿ya? ¿Cómo se combate este efecto adverso? Es disminuyendo la velocidad de la infusión, haciendo infusiones lentas, digamos, se puede bajar esta toxicidad. Pero el problema es la toxicidad acumulativa en terapéuticas a largo plazo, ¿ya? Y esto tiene que ver con un daño renal. La anfotericina puede producir daño renal, sobre todo lesión tubular y disfunción tubular, cuando se administra a dosis superiores a 4 gramos. Solo en esos casos. Muy bien. Otro fármaco que es la segunda alternativa, si ustedes quieren, que es un antimicótico sistémico, es la flucitosina, ¿ya? Este es un fármaco que a un principio se utilizaba y estaba relacionado su uso con la quimioterapia, pero después se vio de que no era un quimioterapéutico muy eficaz, sino era más un antimicótico, ¿ya? Entonces, la flucitosina es un análogo de la pirimidina. Se descubrió en 1957, a un principio se utilizó para neoplasias, pero después se reubicó como un potente antifúngico. Ya está relacionado porque en el organismo se convierte en 5-fluorouracilo. ¿Ya? ¿Cuál es la farmacocinética de la flucitosina? ¿Ya? Es un fármaco que presenta una buena absorción oral, tiene un espectro más estrecho que el anterior. ¿Ya? En su presentación oral, la dosis especificada es de 100 miligramos kilogramo día. Esto hay que dividirlo en tomas, ¿ya? Su característica farmacocinética es que tiene una baja unión a proteínas. Al contrario de la anfotericina B, este fármaco penetra muy bien al sistema nervioso central, ¿ya? Y obviamente alcanza concentraciones muy, muy eficaces intratecalmente. Se elimina por filtración glomerular. Tiene un mecanismo de acción interesante la flucitosina, ¿ya? Este fármaco es captado en la célula mitótica a través de una enzima llamada la citosina permeasa, ¿ya? Una vez dentro de la célula mitótica se convierte en un compuesto llamado 5-fluoruracilo, ¿ya? Ahora este 5-fluoruracilo puede convertirse en dos compuestos, ¿ya? Uno es la 5-fluorodesoxiuridina monofosfato, que es un fármaco que inhibe la síntesis de DNA, o sea, es un metabolito, mejor dicho, que inhibe la síntesis de DNA, o el 5-fluoracilo puede convertirse en trifosfato de fluoridina, ¿ya? Que también tiene efecto de inhibir la síntesis de RNA, ¿ya? Muy bien, ese es el mecanismo de acción. Entonces,
Entonces se convierte intracelularmente en este 5-fluoruracilo y luego en estos dos compuestos que inhiben la síntesis de DNA y RNA, además, ¿ya? Lo bueno es de que esta flucitosina tiene sinergia con la anfotericina B, que es su compuesto anterior que hemos descrito, y con los que vamos a describir, que son los compuestos azólicos. Es decir, rara vez se utiliza como monoterapia, casi siempre se la asocia a la anfotericina B o a los compuestos azólicos. ¿Ya? El uso clínico es útil, muy utilizado en infecciones por Cryptococcus neoformans y Cándida. Hemos dicho que el Cryptococcus produce meningitis y por lo tanto este fármaco penetra muy bien y alcanza concentraciones altas a nivel intratecal. Por lo tanto, es eficaz contra este tipo de infecciones. ¿Ya? Ahora, actualmente, como monoterapia, tiene un espectro reducido, pero asociado a la anfotericina B, obviamente tiene un mejor efecto. ¿Ya? Actualmente se utiliza en un tratamiento combinado con la anfotericina B cuando hablamos de meningitis criptocócica. ¿Ya? Y también se puede asociar a un compuesto que es un azólico, que es el itraconazol, para el tratamiento de la cromoblastomicosis. Ya son micosis sistémicas muy difíciles de manejar y a veces requieren tratamientos prolongados. Seguimos con la flucitosina. El problema de la flucitosina es que ha ocasionado resistencia el uso frecuente de este fármaco, ¿ya? Sobre todo como monoterapia. Entonces, ahora es útil cuando se asocia a anfotericina y cuando se asocia a compuestos azólicos. ¿Tiene efectos adversos? Sí. Justamente tiene que ver con su mecanismo de acción, ¿no ve? Altera mucho la flora intestinal, ¿ya? Y por su conversión a 5-fluoruracilo, hay toxicidad en la médula ósea. Y por lo tanto, este fármaco es responsable de anemia, leucopenia, trombocitopenia, que son las más frecuentes presentaciones, o sea, efectos adversos a nivel medular, ¿ya? También puede ocasionar disfunción hepática, que es reversible cuando se suspende la terapia, y esto sí es peligroso. La presentación de la enterocolitis tóxica, que a veces pone en mala situación al paciente y obviamente es una preocupación, ¿no? Muy bien. Hasta ahí la flucitosina. Muy bien, enseguida vamos a ver los compuestos azólicos, que sería el segundo grupo de fármacos sintéticos que son útiles para las micosis llamadas sistémicas, ¿ya? Estos compuestos azólicos se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Los imidazoles por un lado y los triazoles por otro lado, ¿ya? En el primer grupo de los imidazoles están, fíjate, el ketoconazol, el miconazol, el clotrimazol, el iconazol, el butoconazol y el oxiconazol. Los primeros, el ketoconazol, el miconazol y el clotrimazol, vienen en presentación tópica y el resto puede venir en presentaciones orales, ¿ya? Este es el grupo de imidazoles, ¿ya? El grupo de los triazoles comprenden fármacos que sí tienen un uso bastante, uso sistémico bastante demandado en micosis sistémicas, ¿ya? Estos fármacos, hablando de los triazoles, incluyen el itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, el terconazol, el isavuconazol y el posaconazol, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción en general de los compuestos azólicos, tanto imidazoles como triazoles? ¿Ya? Estos fármacos tienen un blanco biológico que es la enzima P450 del hongo. ¿Listo? Y obviamente al inhibir esta enzima disminuyen la síntesis de ergosterol. ¿Ya? Ahora, muchos de estos compuestos son más afines a la citocromo P450 del hongo y no a la citocromo P450 del hígado humano, ¿no ven? ¿Ya? Sobre todo los triazoles, perdón, los fármacos triazólicos, ¿ya? Estos son más selectivos y menos tóxicos. En cambio, los imidazoles tienen
poca toxicidad selectiva, es decir, tienen muchos efectos adversos, por lo tanto, estos compuestos no se utilizan como antimicóticos sistémicos, ¿ya? En cambio, los triazoles sí, porque son mucho más selectivos y son mejor tolerados por pocos efectos adversos, ¿ya? Entonces, los 6 azoles sistémicos más utilizados, fíjense, son generalmente los triazólicos, ¿ya? Que son los compuestos que están descritos acá, ¿ya? Aquí está erróneamente incluido el ketoconazol. El ketoconazol ha sido retirado como un antimicótico sistémico y hoy en día se utiliza solamente en presentación tópica, ¿ya? O soluciones tópicas. En cambio, el resto, el itraconazol, el fluconazol y otros, son fármacos que son eficaces antimicóticos sistémicos, ¿ya? Fíjense, aquí está un poco el perfil farmacocinético de cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver que la solubilidad es baja del itraconazol y del posaconazol. En cambio, la solubilidad es alta del itra, del fluco y del isavuconazol, ¿ya? El itraconazol tiene una absorción variable, pero cuando hablamos de absorción por vía oral, el fluconazol y el resto, hasta el isavuconazol, tienen muy buena absorción oral. ¿Listo? La vida media también está especificada acá, siendo el fármaco que mayor vida media tiene de los triazólicos, el isavuconazol. Tiene 132 horas de vida media. ¿Ya? La eliminación básicamente casi de todos es hepática, excepto del fluconazol, que tiene una eliminación renal. Por eso es de que este fármaco es el más seguro, si ustedes quieren, a nivel de su comportamiento y efectos adversos, ¿ya? Ahora, fíjate, todos los compuestos sistémicos vienen en presentación oral e intravenosa, ¿ya? El itraconazol, el fluconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol. Muy bien. Vamos a ir viendo. En general, los compuestos azólicos son de amplio espectro también, ¿ya? O sea, compiten muy bien con la anfotericina B en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, son sensibles las levaduras, las cándidas, el criptococo neoformas y la aspergillosis, sobre todo a los compuestos que son triazólicos como el itraconazol y el boriconazol, ¿ya? También sirven muy bien y son útiles en micosis endémicas, ¿ya? Sobre todo la blastomicosis, la coccidioidomicosis y la histoplasmosis. También se utilizan en dermatofitosis, ¿ya? Ahora, estos compuestos azólicos son útiles como alternativa cuando hay una infección por la Pseudo-Listeria bovidii, que es resistente a la anfotericina B. Estos sí tienen el espectro ampliado a este hongo. Muy bien. Ahora, vamos a ver. El problema de estos compuestos azólicos es la resistencia, ¿ya? Ha durado muy poco, digamos, el éxito del uso de estos fármacos, porque se han empezado a reportar mecanismos de resistencia creciente, sobre todo por el uso frecuente, ¿ya? Y obviamente, y los tratamientos prolongados, ¿ya? Sobre todo en profilaxis, ¿ya? O sea, si hay un trasplante, por ejemplo, trasplante de hígado, trasplante renal o un trasplante de médula, a veces se tiene que hacer profilaxis con compuestos azólicos para evitar la infección oportunista, ¿no? Pero esta profilaxis, que ha sido a veces extensiva a muchos pacientes, ha sido explicada como una causa de resistencia, ¿ya? Ahora, cuando aparece resistencia a un compuesto es a todos los demás, ¿ya? Por eso se habla de resistencia cruzada en todos los compuestos azólicos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, hay efectos adversos, sí tienen efectos adversos, pero estos son de menor cuantía si comparamos con la fluoxetosina y con la fotericina B, ¿no? Estos son relativamente efectos banales, si ustedes quieren. Hay un malestar gastrointestinal leve, hay
alteración leve de las enzimas hepáticas, ¿no? Y muy raramente producen hepatitis, ¿ya? Ahora, sí, algunos de ellos presentan interacciones farmacológicas porque se metabolizan a nivel del citocromo P450. Entonces, pueden interactuar con algunos compuestos u otros fármacos, ¿ya? Pero los efectos adversos son leves, si ustedes quieren. Vamos a ir describiendo uno por uno, ¿ya? Sobre todo, vamos a empezar con el compuesto de los imidazoles, que es el ketoconazol, ¿ya? Este es un fármaco que ha sido retirado, les dije, del mercado como compuesto sistémico, pero a un principio era utilizado como el primer, si ustedes quieren, compuesto azólico de uso sistémico, ¿ya? Este demostró desde un principio que no era tan selectivo, atacaba tanto al P450 del hongo como al hígado humano, y obviamente había muchas interacciones medicamentosas, por lo que fue retirado y está fuera de uso clínico actualmente, ¿ya? Por vía sistémica, pero sí el uso del ketoconazol como compuesto azólico tópico es extendidísimo. Es decir, hay muchas presentaciones, pomadas, soluciones, hay hasta para pintarse las uñas, ¿no es cierto? Hay como especie de, si ustedes quieren, soluciones para el manejo de, sobre todo de las onicomicosis, como esmaltes de uñas, ¿ya? Ese es el nombre, ¿no? Y también en su presentación tópica como pomadas o como soluciones, incluye el tratamiento tópico de tiñas, pityriasis versicolor, la candidiasis cutánea, la dermatitis seborreica, que es muy común y viene en forma de shampoos también, ¿ya? Entonces, el ketoconazol compuesto imidazólico no se utiliza por vía sistémica, muy utilizado por vía tópica para estas afecciones. Segundo compuesto, este ya es un compuesto triazólico y este sí ya es un antimicótico sistémico. Es el itraconazol, ¿ya? Viene en presentación tanto oral como intravenosa. El rango de dosificación es bastante amplio, desde 100 a 400 miligramos al día. Este es un medicamento que se absorbe muy bien en presencia de alimentos y cuando el pH gástrico está bajo, ¿ya? O sea, es muy bien absorbido, no interactúa mucho con las enzimas microsomales, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado cuando se administra concomitantemente con las rifamicinas porque puede disminuir su biodisponibilidad, ¿ya? Ahora, el problema del itraconazol es su biodisponibilidad, por lo tanto, esta puede mejorarse si es que este fármaco se combina con la ciclodextrina y esto mejora tanto la absorción como la biodisponibilidad del fármaco, ¿ya? El itraconazol. Este es un fármaco de elección en tratamiento por enfermedades por hongos dinórficos, ¿ya? Es espectacular, ¿ya? Sobre todo para las micosis llamadas sistémicas, ¿ya? ¿Cuáles son las micosis que son sensibles? Histoplasma, blastomisis, Sporotrix, ¿ya? También este itraconazol es usado ampliamente en micosis superficiales como la dermatofitosis, ¿ya? Y la onicomicosis, ¿no? Que afecta a las uñas. La dermatofitosis que a veces afecta el pliegue, los pliegues, bordes internos de los muslos o la cara interna de los muslos y la región genital, ¿ya? Entonces, el itraconazol, un fármaco compuesto triazólico para enfermedades sistémicas, ¿ya? Un segundo fármaco muy interesante es el fluconazol, ¿ya? Este fármaco también viene en presentación oral e intravenosa. El rango de dosificación es mayor, fíjense, puede dosificarse de 100 hasta 800 miligramos al día. Al contrario del itraconazol, este fluconazol tiene una alta biodisponibilidad, es muy hidrosoluble y penetra muy bien en el líquido cefalorraquídeo,
cosa que el itraconazol no lo hace, ¿ya? Tiene este compuesto el índice terapéutico más amplio, es decir, es muy poco tóxico, ¿ya? Es decir, se involucra quizás el fármaco que menos se involucra con enzimas hepáticas y tiene menor, o sea, una mejor tolerancia gastrointestinal porque tiene bajos efectos adversos, ¿ya? Es decir, fluconazol, dosis 100 a 800 miligramos por decilitro. Por eso es de que se puede variar ampliamente la dosis por este margen terapéutico amplio que tiene, ¿ya? Ahora, es el azol que menos interacciones medicamentosas presenta, ¿ya? Quizás este es el fármaco de elección para, si ustedes se fijan acá en el uso clínico, es de elección en el tratamiento y profilaxis de la meningitis criptocócica, ¿ya? De elección. Y por vía intravenosa, por vía parenteral, tiene más o menos el mismo espectro de acción que la anfotericina B, ¿ya? Sobre todo en la candidemia. Sobre todo esta candidemia es la que afecta a pacientes internados en terapia intensiva, ¿no ve? Ahora, obviamente, si comparamos con las equinocandinas, el fluconazol es menos efectivo. Las equinocandinas son mucho más eficaces, ¿ya? En la candidemia en pacientes en cuidados intensivos. El fluconazol es el agente más frecuentemente utilizado en la candidiasis mucocutánea, ¿ya? Ahora, asociado a la anfotericina intratecal, puede actuar muy bien en las meningitis por coccidioides, ¿ya? Ahora, obviamente, antes la anfotericina intratecal era eficaz, ¿no? Pero hoy en día, si asocias tu anfotericina al fluconazol, no es necesario ya administración intratecal. Las dosis altas asociadas pueden obviar esta necesidad intratecal y actuar muy bien en las meningitis por coccidioides, ¿ya? Es un fármaco, el fluconazol, utilizado en la profilaxis en pacientes con trasplante de médula ósea y con SIDA, ¿ya? Son espectaculares los resultados, digamos, cuando uno hace este tipo de procedimientos. El trasplante de médula ósea lleva al paciente a tener una aplasia medular a un principio y se hace una profilaxis con fluconazol para evitar infecciones oportunistas y luego de realizado el trasplante se mantiene esta profilaxis durante un periodo de tiempo, ¿ya? Y también en pacientes con SIDA el fluconazol es muy utilizado. El fluconazol no muestra actividad contra aspergillos ni hongos filamentosos, ¿ya? Hay otros fármacos destinados para estas micosis. Entonces, el fluconazol es el triazol de mejor comportamiento en cuanto a índice terapéutico y efectos adversos. Otro compuesto es el voriconazol, ¿ya? Este es un fármaco también que tiene una presentación oral e intravenosa. La dosis establecida es de 400 miligramos al día. Se absorbe muy bien por vía oral, tiene muy buena biodisponibilidad. Se une menos a proteínas que el itraconazol, ¿ya? El metabolismo de este compuesto es predominantemente hepático, ¿ya? Por lo tanto, se metaboliza a través de este sistema que es el CYP3A4 y nosotros sabemos de que este es la isoforma del citocromo que metaboliza más del 50% de fármacos, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede haber interacciones con muchos compuestos, especialmente con estos fármacos, los inhibidores de la hidroximetilglutamil coenzima reductasa, que son las estatinas, ¿no? Que son hipolipemiantes muy utilizados, el tacrolimus y también los inhibidores de ciclosporina, ¿ya? Mucho cuidado en administración es decir, con el voriconazol, ¿ya? La toxicidad del voriconazol es exantema y aumento de enzimas hepáticas, ¿ya? Y este es un fármaco que está relacionado con trastornos visuales, ¿ya? Especialmente después de una dosis intravenosa. La visión se torna borrosa y puede haber alteraciones en la nitidez o la agudeza visual, ¿ya? Ahora,
en pacientes que toman crónicamente voriconazol se puede observar dermatitis por fotosensibilidad y en algunos casos se ha reportado la aparición de cáncer cutáneo, ¿ya? A nivel de los dientes, el voriconazol puede producir esta pigmentación que se llama fluorosis. Muy bien, ¿cuál es el uso clínico del voriconazol? ¿Ya? El voriconazol tiene más o menos el mismo espectro que el fluconazol, ya, y es excelente para el manejo para el tratamiento de infecciones por cándida y es el tratamiento de elección, el voriconazol, para la aspergillosis invasora, ¿ya? Aspergillosis invasora y los llamados mohos ambientales. ¿No? Muy bien, vamos a hacer una pausa acá y vamos a aceptar preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, veo que han ingresado un poco más alumnos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda respecto a las micosis, sobre todo sistémicas, que estamos viendo ahora, y la farmacoterapia? Bueno, pienso que aquí podemos quedar, ¿listo? Mañana nos vemos a la misma hora para concluir con el tema. Yo creo que este capítulo de antimicóticos lo vamos a concluir en 2 clases y el jueves vamos a tener libre, ¿listo?